Entonces decíamos, quisiéramos poder abrir un conversatorio que pueda recoger la experiencia de los distintos momentos que ha vivido la escuela. Y para eso hemos tenido aquí una mesa en donde hemos querido invitar a dialogar desde su experiencia a 4 personas que están aquí presentes, ¿no? Y que de alguna manera, sin ser representantes en el sentido de que han sido elegidos por, no, simplemente han estado en parte de ese proceso y por eso las hemos convocado. Vamos a pedirles que desde su experiencia nos cuenten cuáles son los retos o los desafíos que desde su perspectiva creen que la escuela tiene, ¿no? Esto en diálogo con lo que conocen de escuela, con las cosas que conocen de la realidad, de lo que ven desde su experiencia profesional, y que puedan, digamos, alimentar a la escuela en este proceso de reflexión sobre lo que es nuestro rol, ¿no? Entonces, hemos invitado a esta mesa entonces a 4 personas. Está Marfil Frank, que como decía está desde la prehistoria, es decir, desde la escuela de promotores hasta los inicios, los primeros años profesionales. Luego también hemos invitado a Lucho Soberón, que estuvo, digamos, en esa parte, ir configurando programas. A Walter Melgar, que si bien es cierto desde el 96 empieza un proceso y no se ha desligado, pero sobre todo está en ese proceso de mucha producción del cual referíamos antes. Y de los últimos tiempos a Fiorella Walter, que también desde la actualidad, digamos, de los últimos tiempos, queremos que nos ayuden en esta reflexión. Y entonces ahora lo que les voy a pedir es a estas personas que he mencionado, invitarlas a pasar a esta linda mesa, adornada con este lindo arreglo floral, para pedirles que desde ahí nos puedan comentar un poco sus reflexiones. Tendremos, digamos, unos entre 5, máximo 10 minutos por cada uno, para luego ya abrir entre todos, ¿sí? Entre todos y todas, ya un comentario más general. Ven a escuela ahora, ¿cuáles son los retos que tendría la escuela hoy, en sus 20 años, de cara a sus próximos 20 años? 25, así que estamos en escuela. Bien, entonces, digamos, es una intervención, estimamos unos 5 o 10 minutos máximo, si ya se pasan el 10 yo les paso la voz. Pero de contrario, sí, siéntanse libres para poder comentarnos sus reflexiones. Así, empiezas, por favor. Difícil, ¿no? Yo no sabía que me invitaban a esto, bueno. Después de las 6 de la tarde ya no soy muy racional. Miren, yo comencé contándoles que esta escuela, antes de llamarse escuela y ser independiente, era el programa de formación de promotores de DECO. Y creo que a veces es interesante volver a los orígenes. La promoción del desarrollo era un desafío político, fundamentalmente político, técnico y político, pero fundamentalmente político. Las ONGs fueron una invención, una salida, una modalidad que inventamos los jóvenes profesionales progresistas cuando el Estado velasquista cerró su apertura democrática y nos echó a la calle. ¿No es cierto, Emma? No me dejen mentir. Y entonces una serie, éramos una joven generación, yo no era de los más, yo era de los más jóvenes, pero ya he mencionado algunos nombres de las personas que fueron fundadoras de las primeras ONGs. Buscaron un espacio autónomo del Estado donde seguir, sin embargo, vinculándose con políticas públicas, donde seguir vinculándose con los desafíos de hacer una sociedad diferente, de apoyar a la fundación, a la creación de una ciudadanía, de avanzar los derechos. Y entonces eso lo teníamos muy claro, ¿no? Esas son las primeras ONG, las ONG que se llaman de desarrollo. Después en el Perú las ONG se multiplican y hay clasificaciones, y hay muchas ONGs que de repente pueden no llamarse de desarrollo, pero las ONGs de desarrollo, que son las fundadoras, su desafío era político y el desarrollo tenía un contenido
político, y para nosotros era muy claro que lo que queríamos como jóvenes profesionales progresistas o de izquierda era acompañar a los actores populares, acompañar a los movimientos sociales, que también experimentan un desarrollo, un despliegue, un fortalecimiento muy interesante y muy significativo entre fines de los 60 y los años 80, ¿no? Con todo lo que es el proceso de sindicalización, la organización campesina y las invasiones de tierras, que es muy fuerte, y luego el proceso de organización de las mujeres urbano-populares. Había este vasto y complejo mundo popular organizado, organizándose, buscando los caminos para ejercer su ciudadanía, y nosotros queríamos acompañarlos en esos procesos. Y es ante eso que se genera este programa o escuela de formación de promotores, porque muchos compañeros egresados de carreras que no son sociológicas sino técnicas tienen esa buena voluntad, pero no tienen dominios, no tienen entendimiento, no tienen conocimiento, porque no provienen de carreras sociales, de cómo efectivamente vincularse con estos otros que tienen otros modos de ver, otros modos de pensar, otros modos de organizarse, y a quien no podemos ir a imponerle nuestra visión del mundo y de lo que quisiéramos que sea la sociedad, ¿no? Ese era el reto fundamental ahora, y nosotros lo que buscábamos era llenar un vacío entonces en la formación de los profesionales y de las jóvenes personas que querían tomar ese rol en el proceso de transformación de nuestro país. Esta es una mirada muy personal mía, pero yo pienso que ese sigue siendo hoy en día, o hoy nuevamente vuelve a ser tal vez, el desafío fundamental de una institución como esta, ¿no? Es el poder esclarecer y decidir cuáles son las opciones políticas y qué partido queremos jugar al lado de qué jugadores, ¿no? Si queremos dar una formación técnica o una formación técnico-política o política, y cuáles deben ser los contenidos. Y por otro lado, ¿qué es lo que se requiere? Estos jóvenes que hoy también están egresando a las universidades, y hay muchísimos, yo siento que hay ahora estamos en un momento de reorganización y refortalecimiento, de ascendencia, si se quiere, de los movimientos sociales y en particular de los movimientos estudiantiles, no solo en el Perú, pero también se evidencian en el Perú. Tienen inquietudes y quieren tener un trabajo profesional porque quieren ganarse la vida, al lado de los sectores populares y acompañando a desarrollar su ciudadanía. ¿Cuáles son los vacíos en su formación? ¿Qué es lo que requieren, ¿no? ¿Y cuáles son sus opciones para efectivamente poder hacer asumir ese desafío complejo de conjugar su trabajo, donde uno se gana la vida, su locus, donde uno se desarrolla profesionalmente, con su ciudadanía activa y comprometida con un Perú distinto, inclusivo, capaz de acoger a todos los peruanos, ¿no? Creo que esas son las preguntas que tiene que plantearse la escuela, ¿no? Las ONG se han transformado muchísimo, el Estado se ha transformado muchísimo, tenemos otros ámbitos y otras oportunidades laborales. ¿Cómo podemos llevar a esos otros ámbitos, a esas otras oportunidades laborales, llámense gobiernos locales, llámense instituciones estatales, que también las hay muy diversas? Nosotros decimos que el Estado no es monolítico, que en el Estado siempre hay espacios donde uno puede avanzar propuestas progresistas e interesantes, ¿no? Que el Estado es además un terreno de pugna que no debemos abandonar, como quisimos o pensamos en algunos momentos, ¿no? Pero también hay ámbitos del ejercicio en ámbitos de las organizaciones privadas. De repente la responsabilidad social, no lo sé, yo tengo mis posiciones frente a eso, pero creo que no las podemos ignorar, ¿no? Entonces creo que por ahí es donde la escuela debe hacer un esfuerzo de diálogo, porque son cosas que no va a decidir sola, no va a definir sola.
como dijo Molvina en su nacimiento, el programa de formación de promotores o la Escuela para el Desarrollo, de hecho ustedes saben que sus socios son ONGs. Nunca estuvo sola, nosotros nunca tuvimos que decidir solos esas cosas, siempre fue en diálogo con un grupo más o menos amplio de amigos, éramos todo un grupo social, que discutíamos, debatíamos, pensábamos juntos el país y nos peleábamos muchísimo, por supuesto, ¿no? Pero es ahí donde la escuela va encontrando sus rumbos, ¿no? Donde va decidiendo sus opciones. Entonces, tal vez eso es lo que hay que trabajar para construir también ahora nuevamente el Perú, porque es uno de los ámbitos que ha sufrido, ¿no? El ámbito de la organización, interrelación, comunicación entre ONGs y otras formas, ¿no? Que no necesariamente son ONG. En fin, por ahí me quedo. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer algunas reflexiones de algunos temas cuando yo estuve trabajando aquí vinculado a la escuela y después una otra extensión más al momento actual. En base ya el panorama un poco histórico, social, lo ha puesto fin. Digamos que en ese entonces la escuela sobre todo recibía y formaba promotores que estaban ejecutando proyectos, ¿no? O sea, la idea es que había un trabajo directo de promoción. El aspecto político estaba ahí, pero no estábamos trabajando con personas dedicadas a incidencia política. Yo creo que el énfasis estaba más bien en la parte de ejecución de proyectos, en su mayor parte eran proyectos productivos. Y en ese sentido, digamos, en la escuela no se trabajaba la parte propiamente técnica que tiene que ver con estas intervenciones. Llámese riego, llámese agua potable, llámese innovaciones productivas agrarias, etc., ¿no? Entonces, ¿a dónde se enfocaba? Principalmente se enfocaba en la parte de gestión, ¿no? La idea era cómo podemos hacer una mejor gestión de estos proyectos. Era una idea importante. Por eso que el énfasis que se ponía mucho era el énfasis en la gestión. Se trabajaba mucho el marco lógico en esa época. Bueno, todavía se lo sigue trabajando, ¿no? Sigue siendo todavía la camisa de fuerza actualmente, pero digamos en ese entonces el marco lógico era algo que tenía que estudiarse, verse cómo era, digamos, ¿no? Entonces esa era nuestra preocupación. Y la idea era cómo podemos trabajarlo el marco lógico y cómo podemos llevarlo realmente al campo de la gestión. Entonces el otro tema era obviamente monitoreo, ¿no? Que era el otro tema que nos preocupaba, y evaluación. Pero dentro de esas preocupaciones que teníamos, habían dos temas que a mí particularmente me interesaban. Uno de ellos era pensar que en el trabajo de los proyectos que se ejecutaban, el trabajo de promoción, había una relación entre los promotores y la población, los dirigentes, la gente, ¿no? Y a eso yo le llamaba la relación de promoción. Y en ese entonces lo que yo proponía y conversaba un poco era que esa relación era lo que implicaba el cambio, ¿no? O sea, si alguna transformación podíamos estar nosotros comunicando, era eso, ejemplificar con nuestra propia actividad que las cosas podían ser distintas, que se podía tener una relación horizontal distinta. Entonces, un tema que me interesaba en esa época era ese tema de la relación de promoción, la transformación, ¿no? No se trataba entonces de que la otra persona cambie, sino que yo también cambie. Entonces, una relación en la que ambos cambiamos, ¿no? Si no experimentamos un cambio ambos, entonces no está bien la relación de promoción, algo está fallando ahí. Entonces era un campo de preocupación. En esa época también yo andaba un poco participando en unas reuniones que teníamos
por las noches sobre psicoanálisis y sociedad, en donde también nos planteamos los procesos de transformación personal, ¿no? Cómo salir de una relación instrumental a una relación más bien creativa, generadora, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque en muchos de los proyectos, entonces, y todavía en cierta medida, se utilizaban los incentivos como mecanismos de atrapar a la gente en un proyecto que la gente no lo hace suyo, o no lo entiende, o no le interesa, pero, digamos, había que hacerlo. Entonces ahí la relación de promoción se revelaba como una relación instrumental y no genuina. Entonces este era un tema de preocupación, ¿no? El otro tema de preocupación en ese entonces que yo tenía era el tema de los famosos indicadores, ¿no? Que nos han torturado tanto tiempo, entonces, y nos siguen torturando todavía. Entonces la idea era pensar los indicadores como instrumentos políticos técnicos. O sea, hay una base técnica, pero su contenido político tenía que estar claro, porque los utilizamos los indicadores ¿para qué? Para ver cómo realmente estamos transformando la realidad. Y esa realidad no es una realidad neutra, es una realidad que tenía una orientación, un signo, ¿no? Entonces, un indicador no es un instrumento neutral, objetivo, simplemente, puramente técnico. Es un instrumento eminentemente político, pero obviamente tiene también una base técnica. Ese era otro tema que nos preocupaba entonces, ¿no? En la discusión, qué sé yo. Y la otra cosa que en esa época también participé de alguna forma era el tema de sistematización, que es un tema que sigue siendo muy importante y muy discutido, ¿no? Se ha avanzado en sistematizaciones, pero sigue siendo complicado y difícil hacer sistematizaciones, ¿no? No acabamos del todo de hacerlo, y la mayor parte de las organizaciones están tan fuertemente involucradas en el activismo, en sus actividades, que no se logra avanzar en el campo de la sistematización, ¿no? Entonces es un tema que también estuvimos trabajando, abordando en esa época como un tema relevante. También en esa época apareció por la escuela Pierre de Sutter para su tema de capitalización de experiencias, que fue también un tema interesante. No es exactamente la sistematización en el sentido en que es abordado por diferentes corrientes y perspectivas, una cosa más localizada, pero de alguna manera se vincula también con la sistematización, ¿no? Y es también una experiencia empoderadora, tanto para las propias personas que hacen esas capitalizaciones, como para la propia organización, ¿no? Y en eso creo que Pierre tenía mucha razón en sus planteamientos. Bueno, esas serían algunas reflexiones de ese entorno que tenemos ahora en la actualidad, digamos, cómo podemos hacer el salto. Yo no sé muy bien en qué está la escuela en este momento, para ser franco, ¿no? A pesar de que algunos materiales has pasado, estuve en la reunión anterior, pero todavía no tengo una idea clara por dónde va la escuela. Pero las cosas nuevas que tenemos, digamos, es que creo que el panorama de la cooperación para el desarrollo es distinto. Es muy diferente a cómo era esa época. Entonces, eso implica que la escuela tiene que desarrollar una capacidad adaptativa, creativa, ¿no? Frente a esta nueva panorama de la cooperación. Nuevas formas de relación también con el Estado, que también están apareciendo. Mucha demanda en el campo de la incidencia política, y ahora ya hay una especie de ¿cómo se llama?, de trabajo al mismo tiempo que se trabajan las partes más productivas, también se trabajan las partes de incidencia, ¿no? Hay mucho trabajo a nivel de consorcios, a nivel de redes. Entonces ya no solamente estamos trabajando con una ONG u otra ONG que tiene uno u otro profesional, estamos trabajando con entornos más complejos, organizacionales, digamos, que es otro tema que está ahí importante. En qué medida la escuela se articula con este proceso, no se articula, etc.
sería otro tema. Y después también pienso que tenemos nuevos avances, nuevos desarrollos en el campo de lo que se llama el aprendizaje organizacional, que es todo un tema muy importante, muy complejo, y que se vincula también con la gestión del conocimiento. Son otros temas nuevos que aparecen. Tenemos todo este tema de la gestión de redes, el networking, que también es otro tema importante actualmente, y lo que es el análisis de sistemas o el enfoque de sistemas en el desarrollo. Entonces tenemos, digamos, nuevos panoramas temáticos, de análisis, de enfoque, que habría que ver de qué manera tienen relevancia, digamos, al diagnóstico de trabajo en la escuela. Y después, en el panorama internacional, han aparecido pues una serie de plataformas en las cuales tenemos una gran cantidad de información, de producción, que es relevante a los temas que estamos trabajando, ¿no? Hay toda esta plataforma internacional sobre monitoreo y evaluación, que actualmente está en un curso e-learning, de aquí a diciembre más o menos, sobre temas enfocados en la evaluación, con equidad, con justicia, etc., ¿no? Entonces creo que hay todo otro panorama también que se abre ahí, y sobre el cual la escuela tendría que tener algún tipo de alerta y de vinculación, digamos. Entonces, el panorama actual es bastante distinto al de entonces, no obstante hay ciertos aspectos que se mantienen como fundamentales. Esta relación entre lo político y lo técnico sigue siendo un elemento fundamental para seguir trabajando. Bueno, muchas gracias. Estaba recordando que cuando yo estudié sociología en la Católica, ahora me doy cuenta que hay una zona de Católica, de Villarreal allá, ¿no? Una zona de Villarreal, zona San Marcos. Católica también, ¿no? Más afuera. Bueno, yo estudié sociología y tempranamente me vinculé a las ONGs. En realidad siempre he estado vinculado a las ONGs desde que estaba estudiando. Y en ese momento en la facultad no sabía muy bien qué cosa era una ONG. Primero fui a trabajar con Pina Guamán, pero sin saber de qué se trataba el asunto. Y varios años no encontraba la relación entre lo que yo había estudiado con lo que estaba trabajando. Se decía, ¿por qué estudio sociología y estoy haciendo otra cosa? No encontraba el vínculo. Mi mamá me preguntaba siempre, ¿en qué consiste tu trabajo? No, primero, ¿qué estás estudiando? Nunca entendí lo que estudiaba. Y yo tampoco, pero bueno, todavía peor, y sufría. Y peor, no entendía en qué consistía mi trabajo. Cuando trataba de explicar en qué consistía mi trabajo, tampoco entendí. En ese tiempo me quedaba hasta tarde, ¿no? En el trabajo de base, había toque de queda y tenía que tomar de Puerto Fernandino y la última 7:3 para llegar a mi casa. Con Barranco. Tenía una enamorada que no me casé y tampoco entendía mi trabajo y pensaba que no lo iba a ver porque estaba haciendo otras cosas, ¿no? Decía, no, salgo tarde, estaba haciendo amigos. Entonces, claro, no quería decir eso, pero bueno. Entonces, un día la llevé a que conozca el trabajo, ¿no? Para que sepa de qué se trata el trabajo, por cual acá no entendía tampoco. Y bueno, se quedó vinculado al tema hasta ahora, ¿no? Que iba allá, en la universidad aprovechando, me acuerdo que le escuché a Marfil en la universidad un debate, una presentación de sociales, y me quedé así impresionado de no solo de su dominio de los temas, sino la fuerza que le ponía, está con una falda floreada, ¿no? Bueno, con la fuerza que le ponía, y ahí estaba hablando de los derechos de la mujer, pero luego lo que fue un tema desconocido para mí. Pero dije, algún día voy a explorar de qué se trata esto, que lo que Marfil defendía con tanta fuerza, con tanta convicción. Y luego nos volvemos a encontrar en la escuela, curiosamente, y luego por razones de azar me vinculo al tema de género y listo, ¿no? Después de tantos años logro retomar ese tema. Y con Lucho, no sé si se acuerdan, pero Lucho casi me jala.
En el curso de promoción de desarrollo nos hizo leer Carquesa. Nos mandaban a leer Carquesa, era un ladrillo así. Igual no entendía de qué se trataba lo que nos ponía como tema el desarrollo, los proyectos, los indicadores, las variables, pero aplicado a la acción concreta, ¿no? Luego cuando estoy en Hilo, escucho de Escuela para el Desarrollo y en esa temporada, todos los primeros años 90, había que ir a escuela. O sea, si no ibas a escuela no habías hecho. Y nos llegaban las fotocopias en los papeles de colores fotocopiados, ¿no? Las propagandas de los cursos. Y en labor nos peleábamos por primero que acepten mandarnos a un curso a Lima y que sea escuela. Y yo nunca gané, fue Judith, fue otra gente, y yo nunca llegué a ir a escuela. Pero yo me acuerdo de eso, había que ir a escuela para el desarrollo. Era una cosa, no tenía mucha claridad de qué cosa era, pero teníamos dos ideas fuerzas. Primero, se discutía de manera crítica temas claves sobre la promoción del desarrollo, ¿no? Y ahí la parte crítica lo subrayo. Y en segundo lugar, el método era una cosa que sin saber qué cosa era, sabíamos que era fascinante. Entonces había que estar ahí, vivir, tener no sé, pues, supongo que sería como ir a la luna, ¿no? Tenías que llegar, tenías que ir. Esa es mi sensación. Hasta cuando a las finales de mi periodo en labor, el segundo vínculo con escuela fue cuando llegó Charo Murillo por el proyecto de género, ¿no? Y ella sufría y batallaba por hacernos entender, ¿no? Qué cosa era eso. No sé si lo logró, pero yo con Charo nos conocíamos ya desde Alternativa, más antes, ¿no? Entonces, y aparte, bueno, con la relación con ella es que me invita a la escuela, ¿no? Eso fue en noviembre del 95, a uno de estos cursos que había, y me invitó así fue un honor, ¿no? Estar ahí estaba, me acuerdo, Mariana Yona, para prestar el caso de El Salvador. Estaba yo para prestar el caso de Hilo y un patio de Nuevo para prestar el caso de Cajamarca, ¿no? Y luego terminamos nuestra ronda y Charo me dice, quédate y ayúdame para el taller. Y dice, ¿yo qué voy a hacer? Está bien, no sé, quédate nomás. Entonces ya pues total, ya me habían pagado el pasaje de vuelta y me quedé. Y fue una experiencia bien maravillosa. Y encima me dieron un viático, me acuerdo de Bonnie me dijo, señor Melgar, pasa por aquí, ¿para qué? Un cheque. $100, no sé, o sea, encima me pagan, ¿no? Excelente, me pagaron el pasaje y me pagaron $100 por haber ido 2 días. Me acuerdo que ese día me perdí, no sabía cómo dar un poco de vuelta. Pero bueno, a lo que voy era esta sensación de que había que estar ahí estaba lo más avanzado, lo más interesante, el pensamiento crítico, la posición crítica sobre nuestro trabajo. Había una cuestión que a mí me preocupaba y yo buscaba en escuela. Sentía que yo tenía una deuda con mi formación sociológica y mi acción como promotor de base. Y yo encontraba que escuela podía ser esa entidad, ese espacio que articule la academia con la práctica de promoción. Y ahí que era el puente. Y yo buscaba eso en escuela. Claro, nunca fui a ningún curso. Hasta que me invitaron a trabajar, esta historia que cuento también me pidieron después volver a contratar, y ahí estuve medio tiempo, y me acuerdo que nadie me dijo lo que tenía que hacer. Yo descubrí en un lapso de 8 meses, o sea, salí becado porque me mandaron a la oficina a trabajar, nadie me dijo qué es lo que tenía que hacer, ni cómo hacerlo, y me dijeron, ya, que lea cosas. Leí 2 cosas. Tu informe de 260 páginas de diagnóstico de 94 sobre que lo hiciste sobre hacer encuestas. Entonces ahí me di cuenta cómo, y lo estudié además, cómo tú podías construir sobre la base de tu formación en metodología de investigación para asuntos tan útiles en trabajos como escuela. Entonces, sí, no solamente sirve para hacer investigaciones académicas complejas, sino también prácticas, como indagar, hacer una evaluación de lo que hiciste, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tú haces hasta ahora me acuerdo, esta diferencia entre los directores, las jefaturas intermedias y esta pirámide, ¿no? Y los promotores, y cómo es que las opiniones cambian, las prioridades cambian, los temas, en fin.
Y la otra cosa que me puse a estudiar fue un informe de Samuel Machacuá, ¿no? Que ese sí no lo entendí, pero me fascinó que se podría trabajar, lo que luego entendí, conocí que era el tema de las organizaciones, el mundo de las organizaciones, ¿no? Hablaba de la fortaleza, las debilidades, en fin, bueno. Entonces fue un espacio de rico aprendizaje. Rosa llega, además yo estaba solo ahí, me acuerdo, no había, justo fue en el cambio de equipo, ¿no? Rosa llega y se abre esta década de expansión, de desarrollo y crecimiento que en mi caso fue altamente significativo. Pasan varias cosas. Creo que primero supimos armar un equipo, un colectivo, ¿no? Que desde nuestras diversas disciplinas hubo una conexión, ¿no? una sintonía muy fuerte, muy, ¿no? Parte de sueños también. Entonces, armamos equipo. En segundo lugar, tuvimos libertad, y eso gracias a Jaime, que nos dejaba hacer cualquier tontería que nos ocurriera, ¿no? Cuando Samuel se iba, yo me acuerdo eso muy claro, nos dio una recomendación a Rosa y a mí. Nos dijo, nunca le digan a Jaime lo que piensan hacer, porque se va a oponer. Díganselo cuando ya lo han hecho, pero asegúrense que les haga bien, porque así él va a coger y va a decir así, ¿no? Entonces, dijo, pero si les sale bien, tienen que aceptar el hecho de que ya han instalado un techo más alto, ¿no? Han subido la valla y entonces tienen que medirse con otra valla. Y entonces, eso fue porque una vez en la primera reunión que estuvimos, quisimos plantear el tema sobre el desarrollo. Dijimos, es escuela para el desarrollo. ¿Qué entendemos por escuela y qué entendemos por el desarrollo, ¿no? Y Jaime nos desbarató esa preocupación de orden filosófica, conceptual, ¿no? Y entonces Elisa me dijo, no les digan lo que quieran hacer, háganlo y después díganle que ya lo hicieron. Entonces tuvimos libertad para crear, confiaron en nosotros, armamos un equipo, asumimos liderazgos, cada quien asumió una cuota de liderazgo y corresponsabilidad, y permitimos que así sea además, ¿no? En un colectivo pues hay que permitir que cada quien asuma liderazgo. Fue temporadas de mucho holgorio, trabajo fortísimo, cuando Rosario nos decía estos cursos que se hacían en simultáneo, ¿no? En las estadísticas dice que en esa temporada hicimos quitando enero y diciembre, se hicieron 1.5 talleres por semana, o sea, 64, 65 talleres a la semana, 1.5 talleres a la semana, o sea, en la semana estamos en 2 sitios, ¿no? Aglutinamos a 40 colaboradores, hombres, mujeres de diferente edad, de diferentes disciplinas, diferentes temas, y no éramos un gran aparato, ¿no? Siempre fuimos 10, un número pequeño en realidad. Entonces hubo mucho trabajo, pero hubo mucha alegría también, mucho folgore, mucho chongo en el quehacer diario, pero también mucho rigor, mucha exigencia. Yo me acuerdo mucho de ensayábamos los cursos, ¿no? Cuando íbamos a presentar un nuevo curso, lo ensayábamos primero entre nosotros, para ver dónde salía bien, dónde salía mal, dónde había que ajustar. Se conformaron mesas de trabajo. En planificación nunca logré armar una mesa, pero en género había un poderoso equipo por ejemplo, de trabajo que estaba discutiendo, no solo conceptualmente, sino metodológicamente, cómo hacer, ¿no? La formación, cómo hacer la asesoría. En formación de formadores también se armaron grupos, me acuerdo mucho de Pati Madueño, le di una foto también, y que entró llorando, ¿no? Entró llorando, iba a empezar un taller y se le dio una crisis de su primer taller, y entró una crisis, se puso a llorar, no quería ir a hacer el taller. Había un poderoso equipo también, y la otra gran cosa que pasó en esa temporada fue que nos adelantábamos, estábamos por delante pensando cosas, porque era un equipo que se reunía para pensar, para construir. En el 97 se pidió una consultoría a CIMICE, creo que era CIMICE, ¿se acuerdan? CIMICE, un estudio de mercado, ¿no? Que prácticamente decía que íbamos a ya salir del mercado. Pues estuvimos una década, al margen de lo que dijo este estudio, ¿no? Fue una etapa muy productiva, como dije, en mi caso, el haber trabajado con Rosy y con Arnaldo significó mucho, no solo por las cosas lindas y buenas, sino también
por luego las tensiones y las contradicciones y cómo no supimos resolverlas, ¿no? Entonces ahí hay una cosa que todavía es una deuda, aprender de cuán difícil es construir equipos de dirección, ¿no? En una organización. Salíamos de un Jaime Vela con una personalidad y una conducción, ¿no? A tratar de, ¿no? Con estos ímpetus y nuestras arrogancias a veces querer transformar las cosas. Porque una cosa que me estaba pendiente, después se habla del cambio y la transformación, ¿no? Y pues bueno, fue una experiencia muy, muy rica, que todavía creo que tenemos un reto será ese, ¿no? Uno de los retos es sistematizar nuestra experiencia de cómo se conduce una organización, cómo se construye una organización. Bueno, estuvimos 10 años ahí trabajando. Yo estuve encargado de armar el programa de planificación y aprendí mucho de quienes estuvieron antes que yo haciendo talleres, por ejemplo, de Lucho. Yo asistí a Lucho, la primera cosa que hice fue asistir a Lucho, un taller que tenía que trabajar indicadores, ¿no? Me acuerdo un concepto que hasta ahora me queda grabado, es el tiempo del desarrollo, ¿no? y el tiempo administrativo. Entonces, si a los proyectos nos manejamos con tiempos administrativos que no necesariamente se ajustan a los tiempos, y el desarrollo tiene su tiempo, las variables tienen su propia dinámica. Entonces, ahí eso fue una cosa que me quedó grabado y pude entender muchos de los asuntos que luego, si fue uno de los conceptos base para luego armar mi rollo. O con Samuel, pues me sopló un taller de planificación estratégica con Samuel y apunté todo su procedimiento en mi cuaderno, que por ahí lo debo tener guardado, ¿no? Entonces mi cuaderno es una cosa muy, una reliquia, tendría que explicarle. Eso lo expliqué en Francia, pero se quedaron maravillados con esta historia del cuaderno de cómo le escribí el curso a Samuel, y lo estudié y traté de entender su lógica y cómo es que él trabajaba un curso, y luego yo reestructuré a partir de desarmar lo que Samuel hacía, armé un curso que ya era mío, ¿no? Entonces Samuel fue también parte de mi la experiencia con el Fernando Bolaño, cuando llegó y se puso su sombrero de cocinero. Fue mi primer acercamiento de manera organizada a entender qué cosa era un taller y la esencia de lo que era la propuesta pedagógica de escuela, ¿no? Con Fernando Bolaño. Entonces ahí hay muchos gente aquí rendirle tributo en términos personales, ¿no? Rendirle tributo por, bueno, y en el caso de Jaime, su vigor, su disciplina, su terquedad, Jaime me dice, que también siempre lo llevo presente, ¿no? Me dice, tú haces cosas bonitas que no sirven, ¿no? Tú haces cosas bonitas que no, o cosas buenas, sí, cosas bonitas que no sirven, ¿no? Pero sin embargo te alienta a seguir avanzando, ¿no? Pero bueno, ¿en qué estamos ahora? Yo estaba apuntando acá algunas ideas, ya lo tengo, no sirve mucho. Bueno, una de las primeras cosas que escuela debería hacer, y nosotros ahí como escuela, es definir qué quiere, ¿no? O sea, ya tuvo su época, esta década, ¿no? que fue con muchos talleres, proyectos, sistematización, publicaciones. Luego se va a dar un periodo que seguramente Fiorella va a hacer alguna mención, me tocó ir a él. Yo salía y Fiorella entraba, y el Frank me encarga, ¿no? Cuídamela. Y fuimos a hacer un... ¿A dónde fue? Eduvida, ¿no? Se asustó la Fiorella. Me peleé con la directora en un parte del taller, ¿no? Me puse a polemizar con ella y Fiorella se asustó. Bueno, entonces, la primera cosa que tiene que hacer la escuela es definir qué quiere, ¿no? Hacia dónde quiere ir en este nuevo contexto. Si bien es cierto que es importante nutrirse de la historia del pasado y siempre refrescarlo, ¿no? Las ideas fundacionales, también es cierto reconocer que estamos en otro periodo, con otro equipo, con otro contexto, con otra gente, otras exigencias, y entonces hay que ver qué quiere, hacia dónde queremos ir. Una segunda cuestión, si bien es pragmática, también es de fondo, es cómo se diferencia del resto. Porque a diferencia de hace años, cuando se hizo el estudio, ahora sí hay competencia, ¿no? Y mucha competencia. Pero además la oferta, yo siempre leo el comercio los domingos, que están ofreciendo con capacitación, es de un tipo. Y un tipo de oferta de información, pero además que la gente prefiere, quiere, ¿no? Busca y paga.
y la oferta que escuela ofrece no necesariamente la busca y menos está dispuesto a pagar. Entonces ahí habría que discutir también qué es lo que ofrezco y en qué se diferencia, cuál es el valor agregado, el valor diferencial que estoy planteando. Y eso tiene que ver con cuál es mi enfoque, mi filosofía, mi enfoque, pero también el método que estoy ofreciendo a diferencia de los demás, pero también mi opción política, porque así como Marfil nos hacía el recuento de que era nosotros, la Fundación Las ONGs, era una opción política, y Lucho nos dice, los indicadores son aspectos técnicos, pero también políticos, pues la formación también es un asunto político, ¿no? O sea, no es una cuestión técnica, neutral, no, tiene contenido político, y entonces escuela tiene, o debería tenerlo, y así explicitarlo, cuál es su propuesta política desde la formación, ¿no? Una tercera cosa que deberíamos como escuela desarrollar, creo que es construir evidencias sobre lo que la promoción del desarrollo ha contribuido en los últimos años y sigue contribuyendo. Porque mucho hay de carga en contra de lo que hay en las ONGs y poco hay de respuesta ordenada, organizada, sistematizada sobre estas contribuciones. No tenemos los informes, la información, ¿no? que diga, que hable de las contribuciones en los diferentes terrenos que la promoción del desarrollo ha venido aportando. Entonces, esa construcción de evidencias, de argumentos, ¿no? para el debate es importante como tarea que la escuela podría asumir. Un cuarto campo que lo veo y lo padezco en nuestros años que hemos venido trabajando desde la escuela, ¿no? es la gestión de la información sobre variables claves del desarrollo. Hay una dificultad tremenda, no solo del Estado, sino también de las ONGs, de poder administrar, ¿no? de manera eficiente la información para efectivamente dar sustento a su propuesta de desarrollo, sus argumentos, etc. ¿no? Entonces, la gestión de la información. Tecnología hay un montón, lo que falta es más bien cómo es que construimos métodos más efectivos, útiles, ¿no? Un quinto tema que se constituye, creo que sigue siendo un reto para la escuela, es, y no debería abandonarse, es que sea un espacio que siempre nos interpele o nos recuerde el tema de la ética, ¿no? La ética en nuestras actividades profesionales y en particular en la promoción del desarrollo, ¿no? En los proyectos que ejecutamos, en las acciones que promovemos, ¿no? Entonces, el tema de la ética, la moral, es un aspecto que debemos de dar un espacio y reflexionar sobre ello. Y finalmente creo, habrá más cosas, pero digo, el sexto punto que considero importante, que la escuela estaba en su visión y en su misión, es esto de articular personas, ¿no? Para poder construir pensamientos, ¿no? Pensamiento fresco, crítico, a contracorriente, qué sé yo, pero pensamiento, ¿no? Pero también para desarrollar acciones, ¿no? O sea, un grupo que se compromete a desarrollar cosas, ¿no? Experimentar, promover, y finalmente un grupo humano que dé cuenta de un estilo de ser, ¿no? Con sus actitudes, con sus comportamientos, con sus trayectorias de vida, ¿no? Entonces, es armar eso, un referente humano que pueda decir, mira, también existen otras formas de construir futuro, familia, organización, patria, en fin, ¿no? Entonces, recuperar esta idea de lo colectivo, ¿no? Ya no me acuerdo qué año hicimos el proceso de planificación estratégica, no me acuerdo cuándo fue, en que salen estos tres ejes de formación, que se ratifica lo de ¿recuerdas cómo se llamaba el eje? Cadena de la cooperación. Cadena de la cooperación, que no se entendía en ese momento el significado y su valor, ¿no? Y el tercero era recuperar esto de la construcción del conocimiento, ¿no? Ser facilitadores de la construcción del saber, ¿no? En ese proceso de planeamiento, de planificación, que fue desde el punto de vista de lo más rico que me ha tocado participar, se hablaba de esta visión de escuela. Nos imaginábamos como un espacio en donde la gente venía, se iba a un lado a una mesita, traía su laptop y se ponía a trabajar, o otros se venían a discutir, a ponerse de acuerdo, cosas, y luego se iba, entraban a la cocina a servirse el café, en fin, estaban en el jardín. Entonces era un espacio a puertas abiertas
donde este grupo entraba y salía y discutía y hacía cosas ahí. Y entonces escuela, una de las funciones que tuviera, ofrecerles espacio. Un espacio agradable, de confianza, una casa, la idea de casa, ¿no? Para que converse y proponga cosas y haga cosas, ¿no? Con nosotros, con escuela, sigo hablando en nosotros, o fuera, no importa, pero era un grupo humano que se constituía como referente. Yo creo que por ahí van los retos, ¿no? Me ha tocado en estos años que estoy trabajando por mi cuenta con ONGs, y cada decepción que me llevo, ¿no? Una posición más, si era pesimista, ahora soy más pesimista también, sobre el tema de la planificación, sobre el tema de género, ¿no? Cómo se ha constituido una suerte de etiqueta para asegurar un financiamiento y no se practica nada adentro, en fin, una serie de tareas que siguen siendo pendientes, hay que seguir trabajando en esos asuntos. Muchas gracias, por la propuesta de la juventud. Bueno, yo mi vínculo con la escuela, como les comentaba, en el 2009, cuando llego aquí, de verdad me siento de una forma de mi primer referente, Frank, y luego Walter, como él comentaba, hacer un proceso de planificación estratégica en una organización. Mi experiencia básicamente para mirar esta pregunta en retos y desafíos, la enfoco o me especifico más desde el aprendizaje organizacional o desde las organizaciones, porque es el espacio en el que yo me voy a desenvolver desde que llego a la escuela, ¿no? Que son los servicios de consultoría y el trabajo directo con organizaciones. Y veo ahí que como primer punto, y lo que comentaba Marfil también, es reconocer a la escuela como que nosotros directamente, no como una organización abocada a la incidencia política o al trabajo directo con bases, como de repente fue en un inicio el programa de promotores. Y yo reconozco a la escuela ahora, desde mi experiencia, como lo tenemos plasmado, ¿no? Como una organización de segundo nivel que está escrito y redactado. O sea, directamente el vínculo o el trabajo de la promoción o el desarrollo organizacional con, desde los proyectos, desde las organizaciones y desde otras propuestas organizacionales, no directamente con los grupos de base para generar propuestas de ese nivel. Yo creo que de ahí parte un poco esta reflexión de desafío o de reto, ¿no? Luego, yo veo como un punto importante ahora, luego de que me involucro en la escuela en una etapa, en un proceso de cambios, de reestructuración, de ver nuevos horizontes y de cambios desde la planificación, desde la misión que tenía la escuela, y ahora nuevamente revinculándose a los orígenes del fortalecimiento de capacidades, que es el enfoque o la mirada, la línea que se quiere mantener hasta ahora en nuestra nueva propuesta. Y creo que un primer reto o desafío es enrumbar un poco nuevamente esa apuesta principal con la que fue fundada, ¿no? La formación y el fortalecimiento de capacidades como el eje principal en cada uno de las propuestas o de los proyectos, las propuestas desde servicios o desde formación como pilares, se podría decir, que enrumban a la escuela, ¿no? Luego, desde una perspectiva más, quizás desde mi poca experiencia en promoción, podríamos decirla, o en otras organizaciones, y es algo que han mencionado ahora Marfil, Luis y Walter, es el tema de las universidades y cuánto se aprende en las universidades. Entonces, yo lo digo desde mi perspectiva, ¿no? Salí y me vinculo a la escuela por un tema de prácticas, ¿no? En donde, si bien es cierto, tenemos diferentes recursos, cursos, talleres y todo lo demás para que tengamos y estemos formados para luego salir y ver el mundo de cómo va a ser nuestra experiencia profesional, es totalmente distinta, ¿no? Como bien decía Nelly y al inicio conversábamos,
es un mundo nuevo, diferente, y que obviamente, como sabemos, vamos aprendiendo en el proceso, vamos aprendiendo equivocándonos y vamos aprendiendo también conociendo estas nuevas experiencias, ¿no? Yo creo que la escuela quizás debería dar una mirada a esta parte de las universidades, ¿no? De los jóvenes que van a salir ahora de sus carreras de sociología, trabajo social, ciencia de la comunicación, qué sé yo, antropología, que son las carreras que más se vinculan en el tema de la promoción del desarrollo. Y yo creo que hay grupos y jóvenes muy interesados en poder tener estos espacios de los cuales han comentado, ¿no? Para crear, conversar, criticar, qué sé yo, ¿no? Y tener nuevas experiencias a partir de las organizaciones, que es donde yo más o menos lo estoy viendo. Otra forma de embarcar nuevamente esta ruta de la escuela ahora, lo veo desde los procesos de planificación, de repente en los planes regionales o en los municipios, ¿no? Porque hace algunos meses estuve conversando yo con algunos amigos que forman parte de Lima Este, de algunos movimientos, y que están siendo parte de este plan regional de Lima Este. Y justo me decían el tema, bueno, aquí en estos espacios se necesita mucho de personas como la escuela, que deberían estar acompañándonos en estos procesos que a nosotros se nos hacen complicados, de cómo hacer que muchas personas de base y de movimientos se sienten y puedan redactar sus ideas de manera concreta, y plasmarlas en estos formatos o modos para crear sus proyectos de desarrollo locales, ¿no? Y era como yo lo sentía como una llamada de atención, ¿no? Decía, sí, pues cierto, ¿no? La escuela quizás debería estar en estos procesos, en estas etapas de formación y de gestación con estos grupos que inicialmente fueron el impulso de estos jóvenes, como decía Marfil, inquietos por generar cambios positivos en su sociedad y en la realidad en la que se encuentran, ¿no? Yo encontraba otro punto también respecto a, de manera interna, quizás lo veo ahora, ¿no? Cómo enrumbar y cómo encontrar estos puntos de equilibrio entre las organizaciones, y cómo encontramos nosotros la importancia de asesorarlos y de acompañarlos en esos procesos internos de desarrollo a sus miembros, ¿no? De la organización. Desde el área donde yo vengo trabajando aquí en la escuela, si bien es cierto, nuestro referente es acompañar dentro de un componente de algún proyecto o de un plan de diferentes organizaciones, que pueden ser sistematizaciones, evaluaciones, planes estratégicos, organizacionales, qué sé yo. Entonces, es asumir que el rol que tenemos nosotros para fortalecer esas capacidades dentro de ese espacio de todo el proyecto organizacional, estamos dejando una parte de la escuela que los ayuda a generar sus diferentes procesos. Si bien es cierto, no acompañamos grandes proyectos de 3, 4 años, qué sé yo, cuando trabajamos con las organizaciones, se siente un poco el trabajo en estos 4 meses, 5 meses, qué sé yo, que puedan durar los acompañamientos que hacemos en sus distintas áreas, ¿no? De otra forma, también creo que se podría potenciar también un poco la apuesta por fortalecer los acompañamientos a nivel regionales, pensando en países, ¿no? Si bien es cierto, en estos últimos años hemos tenido la experiencia de acompañar un proyecto regional andino, entonces, y es la apuesta también por continuar un poco con el financiamiento quizás que hemos tenido con Fran. El otro día conversamos de que, si bien es cierto, tenemos como que un histórico de financiamiento desde la cooperación alemana y holandesa, ¿no? Pero en estos
4 años, más o menos, 5 años, generalmente ha sido siempre con la cooperación española, ¿no? Entonces, ver desde esa perspectiva y de esta línea que hemos visto, nosotros la hemos identificado, cómo fortalecemos nuestras capacidades con las personas que estamos viendo, las que se puedan incorporar en esta etapa, mantener esos vínculos o generar otras propuestas que puedan tener ese mismo nivel regional andino, ¿no?